La Biblia nos habla que solamente hay uno que es Padre eterno. Al transcurso de todas las escrituras nosotros podemos encontrar que solamente uno es el que es eterno y ese es Dios el Padre. En el libro de Isaías 9:6 nos dice así en el nombre del Señor Jesucristo, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Solamente hay uno que nació siendo Padre eterno. Esta es una profecía que se dio 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera de la Virgen María, y nos habla que Él nacería y se llamaría Padre eterno. No nos dice que ya se llamaba Padre eterno, porque aún la manifestación en carne del Dios eterno todavía no se había manifestado. También podemos encontrar en el libro de Isaías 7:14, donde nos habla que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que el cumplimiento también está en Mateo 1:23, donde dice que Emmanuel traducido es Dios con nosotros. Y la misma Biblia nos habla en todas las escrituras que solamente hay un Dios. En el libro de Primera de Corintios 8:6, el apóstol Pablo nos dice así: para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. El apóstol Pablo solamente conocía a un Dios, y luego dice el Padre. O sea que para el apóstol Pablo solamente había un Dios, que era el Padre, y luego dice: del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, en todas las escrituras nosotros vamos a encontrar que nos hablan que solamente hay uno que es Padre y es eterno. El Señor Jesucristo se hizo llamar Padre y Padre eterno. En el libro de Malaquías 2:10 nos dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciamos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Miramos nuevamente que nos habla: no tenemos todos un mismo Padre. O sea que no hay dos padres, solamente hay uno que es Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. En Primera de Crónicas 29:10 nos dice así: y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo: bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. El rey David reconocía que solamente había uno que es Padre. Él mismo lo dice: nuestro Padre. Entonces dice: por los siglos de los siglos. O sea que por toda la eternidad solamente ha habido un Padre. Tenemos testigos que solamente hablan de uno que es nuestro Padre. En Deuteronomio 32:6 también tenemos otro testigo que nos habla, que es Moisés, escogido y elegido por el Señor para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y él nos dice así en Deuteronomio 32:6: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu Padre, que te creó? Él te hizo y te estableció. Podemos mirar cómo le hablaba Moisés al pueblo de Israel, un pueblo que era duro de servicio. Y Moisés les habla que Él es nuestro Padre, no hay otro, solamente hay uno que es Padre y que es eterno, porque solamente Dios el Padre es eterno, y en Él existe por sí mismo. Él no es creado por nada ni por nadie, y Él no está sujeto al tiempo. Él es eterno, en Él está la eternidad, en Él está el poder, en Él está la majestad. Nos dice el Salmo 68:5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios,
en su santa morada. O sea que Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. O sea que podemos ir mirando que solamente hay uno que es Padre y es eterno. Isaías 27:11 nos dice así: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. O sea que solamente hay uno que es su hacedor y el que lo formó, hablando al pueblo de Israel. En Isaías 45:9 nos dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos. De la tierra dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Nosotros sabemos que el hacedor, el que formó al hombre del barro, es el Dios eterno. Podemos mirarlo en el libro de Génesis. En el libro de Génesis sabemos que solamente hay uno que es el que formó al hombre. Génesis 2:7 nos habla que Dios le dio forma a aquel cuerpo y sopló en él aliento de vida, espíritu de vida. Isaías 63:16 nos dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. En todos estos pasajes podemos entender y comprender que las Escrituras nos hablan de que solamente hay uno que es Padre y es eterno. En Isaías 64:8 nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. En el libro de Isaías encontramos Isaías 64:8, que solamente hay uno, que es el formador del hombre, el creador del hombre, el creador de todas las cosas, y es el Padre de toda la creación. Por eso Dios tiene el título de que se llama Padre y Padre eterno. Solamente hay uno. En su manifestación como creador, Dios se hace llamar Padre y Padre eterno. Encontramos en Jeremías 18, en Job, nos dice: ¿acaso aquel que me hizo en el seno materno, no lo hizo también a él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Podemos encontrar que también en el libro de Job nos habla que solamente hay uno que es el que formó. En Job 31:15 encontramos también que Job también conocía solamente a uno. Job no conocía a dos, solamente a uno. Tenemos muchos testigos que nos hablan que solamente conocieron a uno, que es el Padre y es Padre eterno, porque Dios es el Padre de todo lo creado, el que formó todas las cosas, el que hizo todas las cosas. En Jeremías 18:6 nos dice así: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor se hace llamar como el formador de todas las cosas. Él es el que forma todas las cosas. Él es el único que tiene poder para formar y hacer y crear. Solamente hay uno que es creador, que es Padre eterno, y que solamente en Él está la vida. Él es el único poseedor de vida eterna. Mateo 6:9 nos dice así, hablando el Señor Jesucristo en su humanidad, en su manifestación en carne. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Enseñando el Señor Jesucristo
a sus discípulos cuando sus discípulos le piden al Señor Jesucristo que los enseñe a orar. Y sabemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra para recuperar todo lo que se había perdido. En el huerto de Edén nosotros podemos mirar cómo todo lo que Dios había puesto en las manos del hombre, todo se perdió por medio de la desobediencia. Ahora sabemos nosotros que Dios mismo había prometido venir a restaurar todas las cosas, venir a salvarnos de la potestad de Satanás y a recuperar todo lo que el hombre había perdido por medio de la desobediencia. Por eso cuando nosotros miramos que el Señor Jesucristo oraba al Padre, no quiere decir que el Señor Jesucristo le estaba orando a una segunda persona. Simplemente que el Señor Jesucristo en su manifestación como humano tenía que cumplir todas aquellas cosas que el hombre había desobedecido. Dios mismo vino a cumplir todos los mandamientos en un cuerpo humano para poder restaurar todas las cosas, porque el único restaurador es Dios. No hay segundo Dios, no hay tercer Dios, es solamente un mismo Dios restaurando todas las cosas en un cuerpo, manifestándose a la humanidad. Y en ese cuerpo el Señor tenía que restaurar también la oración, esa oración que se había perdido, esa obediencia del hombre hacia Dios. Solamente Dios podía restaurar todas las cosas. No quiere decir que era un segundo Dios, no quiere decir que era Dios el Hijo, era Dios mismo manifestado en carne. Por eso Jesucristo tuvo que nacer de una virgen, para poder restaurar, naciendo como todo ser humano, para desde el principio, desde el nacimiento, desde que Él estaba en el vientre de la mujer, desde ese instante el Señor estaba restaurando ya todas las cosas. Desde que Él estuvo en el vientre de la Virgen María, Él empezó a cumplir toda la ley, a cumplir todas las cosas, y nació bajo la ley, como nos lo dice en el libro de Gálatas 4, que dice que viniendo el cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, ¿por qué dice que Dios envió a su Hijo? Porque es el Padre el que tiene que enviar al Hijo en su manifestación para ir cumpliendo toda la ley. Si nosotros le pedimos entendimiento al Señor, nos vamos a ir dando cuenta cuando nosotros empezamos a mirar que todo es para la salvación del ser humano. Vamos a mirar que no hay contradicción, ni tampoco hay tres dioses, solamente hay un Dios manifestado en carne, restaurando todas las cosas. Nos dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y este texto también nos sigue hablando de lo que vengo hablando. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque el hombre se apartó de Dios, se alejó de Dios, y el Señor Jesucristo en su manifestación a la humanidad vino a restaurar todas aquellas cosas que se habían perdido. Lo que el Señor vino es a regresar nuevamente al ser humano, a la obediencia hacia Dios, a regresar nuevamente al hombre, a ponerlo nuevamente de cara hacia Dios, y a que todas las cosas fueran restauradas. ¿Qué fue lo que se perdió? La relación entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, porque Dios es inconmovible. El hombre fue el que se alejó de Dios por medio del pecado, por medio de la desobediencia, porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces Dios en su manifestación como hombre lo hizo para restaurar nuevamente todas las cosas. No hay más que un solo Dios, como nos lo dice la palabra de Dios en el libro. El profeta Isaías es un testigo que nos habla desde Isaías 40, Isaías 32, 39, Isaías 35, y hay muchos pasajes que nos hablan de que solamente hay un Dios. Ya cuando Dios se manifestó en carne, ya hay confusión entre muchas personas cuando no entendemos que todo es y todo lo que Dios hizo lo hizo por salvarnos, todo lo hizo para restaurar todas las cosas, porque la única manera que Dios podía restaurar todas las cosas era manifestándose y emparentando con nosotros mismos
y naciendo de una virgen. En el libro de Juan 14:18, el mismo Señor Jesucristo nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Si usted nota, este pasaje tiene mucha profundidad cuando dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, como quien dice, diciéndoles: no los voy a dejar huérfanos. Para que el Señor Jesucristo no nos dejara huérfanos, primeramente es necesario que Él sea el Padre. Isaías 9:6 nos dice que Él sería llamado Padre Eterno. No nos dice en Isaías 9:6 que ya se llamaba Padre Eterno, porque era una profecía para un tiempo futuro. Por eso nos dice: será llamado Padre Eterno. Y en este pasaje de San Juan 14:18 nos dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, como diciendo, no los voy a dejar huérfanos. En este momento me manifesté como hijo, porque era necesario restaurar todas las cosas que se había perdido de los hijos hacia el Padre Eterno. Y en la manifestación como hijo restauró todas las cosas y dice: no los dejaré huérfanos, ahora vendré como Padre para estar con ustedes en espíritu. San Juan 15:8 nos dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, el Señor en su manifestación, en su humanidad, llamaba que Él tenía un Padre que es el Espíritu Eterno. Y no quiere decir que sean dos dioses, que sean tres. Simplemente que el Señor, Dios mismo en su manifestación, estaba cumpliendo todas las cosas. Tenía que restaurar la relación entre el Hijo y el Padre, y después de eso el Hijo, como nos lo dicen en Primera de Corintios 15:27 al 28, que dice que en los tiempos finales el Hijo mismo se someterá al Padre para que Dios sea uno y en todo. O sea que la manifestación de Hijo ya no será necesario. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas estarán restauradas y ya no será necesario que se manifieste como Hijo. Ya solamente el reino del Padre Eterno será el que reinará en todas las cosas, porque todo será restaurado. Satanás será echado en el lago de fuego por toda la eternidad y ya no habrá necesidad. Nuevamente miramos cómo nos lo dice nuevamente el texto de Primera de Corintios 8:6. Como lo venía diciendo, dice: para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. O sea, solamente hay un Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Y nos dice que ese Dios es el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Nosotros hemos sido hechos para ser de Él, para servirle a Él, y solamente para Él, no para dos. Cuando nos dice: y un Señor Jesucristo, es porque por medio de Jesucristo es que vuelve el señorío al Dios Padre. El señorío es el Señor Jesucristo el que regresa en su manifestación como el ungido de Dios. Regresa todo el señorío al Padre, no porque el Padre haya dejado de ser el Señor y el Dios de todas las cosas, porque el hombre fue el que desobedeció. El hombre fue el que se rebeló en contra del Padre. Entonces lo que está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo es el Señor, porque en Él vuelve nuevamente el señorío al Padre, y es Él en su manifestación, es Él en su derramamiento de sangre que purifica los cuerpos, que purifica las vidas, para que pueda nuevamente tener entrada al reino del Padre. Nosotros podemos mirar que nos habla que fuimos trasladados de las tinieblas, que Dios nos trasladó al reino de su Hijo amado. No quiere decir que sean dos reinos, porque no puede haber dos reinos. Simplemente que uno es el reino del Padre, y en su manifestación vino como Hijo para nuevamente renovar ese reino que se había perdido en el huerto de Edén. Dios puso al hombre a reinar sobre la tierra, y Dios estaba reinando en el cielo. El reinado que se perdió fue el reino de Adán, el reino terrenal, el reino que Dios le había dado al hombre sobre la tierra. Entonces por eso tenemos que ir examinando paso a paso estos versículos, y nos vamos a ir dando cuenta que no hay dos ni hay tres. Simplemente todo está dentro de la salvación que Dios
se propuso hacer para salvarnos del poder de las tinieblas, del poder del enemigo, porque solamente en esa manera era como nos podía salvar. Así es que aquí, cuando nos habla que un Señor Jesucristo, quiere decir que es la manifestación de Dios mismo como el ungido en ese cuerpo. Es el Espíritu Santo el que ungía esa manifestación como hijo. Dice nosotros, dice por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Aquí podemos mirar que dice que por medio de Jesucristo son todas las cosas y nosotros por medio de él es que somos nuevamente hechos hijos de Dios. Efesios 4:6 nos dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos. O sea que en el libro de Efesios 4:6 nos vuelve a decir un Dios y Padre de todos. O sea que no tenemos dos padres. Al llamarse el Señor Jesucristo Padre eterno, sería que se llamaría después de que Él se manifestara, y hoy nosotros podemos llamar al Señor Jesucristo Padre eterno porque Él es el Padre eterno, aunque haya muchos que lo nieguen y no lo quieran reconocer. Pero en los tiempos finales el Señor Jesucristo nuevamente se manifestará como lo que Él es, el Dios eterno y el Padre eterno, porque ya no será necesario que se manifieste en la manifestación como hijo, porque Él mismo dice, Él vino a restaurar todas las cosas y la única manera era manifestándose como hijo para poder restaurar todas las cosas. Solamente Él tenía la capacidad y el poder, porque todos nosotros nos habíamos descarriado y todos nosotros estábamos atados al pecado. Todos nosotros estábamos bajo la potestad de Satanás, porque por medio de Adán y de Eva fuimos entregados a la potestad de Satanás, fuimos vendidos. Adán vendió toda la descendencia que proviene de él y todos pasamos a ser esclavos del pecado y Satanás empezó a reinar sobre toda la humanidad. Al manifestarse Dios en carne es que Dios pudo recuperar todas las cosas que Él le había dado al hombre, porque Dios podía recuperarlas en su grandeza, solamente podía destruir a Satanás y quitarle nuevamente todo lo que Él había robado, pero es como el Señor le había dado todo al hombre, Dios mismo vino en un cuerpo humano para recuperar todo lo que el hombre había perdido, y en su manifestación tenía que manifestarse como hijo, y en esa manifestación de hijo recuperar todas las cosas, y nuevamente el Señor tomar el trono eterno, el trono del Padre eterno, y por eso el Señor Jesucristo se hace llamar Padre eterno, Príncipe de paz. Es nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Al presentar estos versículos es con la intención de demostrar que solamente hay uno, que solamente hay un Dios y Padre de todos y por todos, y su nombre es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, como nos lo dice en el libro de Isaías 9:6. Que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente a todos aquellos que escuchen este video y pueden analizar los versículos, y que el Señor Jesucristo me le dé entendimiento, sabiduría, en el nombre del Señor Jesucristo.